el arresto de mi queridísimo amigo Henry Constantin. Veo que algunos de ustedes ya me han estado hablando de eso. Lo voy a poner. He conversado hace literalmente minutos con la vicedirectora de La Hora de Cuba, la revista, el medio de prensa, fundado por mi querido amigo Henry Constantin, Iris Mariño. Iris Mariño, a quien conozco perfectamente, viajamos juntos, compartimos juntos, porque en la actualidad es la vicedirectora, repito, de La Hora de Cuba, pero hace muchos años, hará mi cálculo 20 años o más, era la esposa de Henry, era la esposa de Henry Constantin, es la madre, de hecho, de su primer hijo, Dante, y bueno, tenemos una excelente relación, he estado conversando con ella hoy. En la actualidad son colegas, compañeros de trabajo. Henry tiene otra vida, otra familia, pero se llevan formidablemente bien, ¿no? Y bueno, ella, en función, en su calidad profesional, periodística, y repito, como vicedirectora del medio de prensa, La Hora de Cuba, fue quien me mantuvo al tanto de todo. Yo sabía el comunicado que iba a salir. Ella me mandó más de una nota de voz que yo lo voy a compartir todo con ustedes. Les pido, por favor, que compartan ahora mismo. Les pido que hagan todo lo que les corresponde a ustedes, que no es demasiado difícil, ¿verdad? Dejarme su like, compartir para que otros se enteren. Repito, voy a empezar poniendo todo esto en contexto. Yo quiero que se percaten de algo. Un periodista, en este caso mi amigo Henry, además forma parte, ¿no? Es el hombre que está en la Sociedad Interamericana de Prensa desde Cuba. Es alguien que ha ganado toda una reputación seria, profesional, responsable, tanto dentro del periodismo como del activismo. Pero por encima de todo esto, un cubano que ha decidido quedarse en su país, cosa que no hice yo, cosa que no hicimos muchísimos, que dijimos, Henry siempre fue así. Yo aprovecho para decirlo ahora en darle, digamos, un matiz un poco más personal, porque tengo el gusto de haber sido su amigo durante, bueno, nos conocimos cada uno con 19 años por ahí. Así que imagínense si hace tiempo. He dormido literalmente en su cama, en Camagüey, y él ha dormido en mi cama en Bayamo y en Miami. O sea, hemos sido amigos desde muchísimo tiempo. Henry es una persona bastante idealista. Henry no se ha curado nunca del espíritu un poco quijotesco de luchar contra las injusticias. Y a mí eso me fascina, a mí eso me maravilla. Porque yo me he vuelto mucho más cínico. Yo siempre fui de los dos un poco más práctico y un poco más objetivo y un poco menos idealista. Es esa la palabra. Henry no. Henry ha conservado siempre ese espíritu de luchar incluso contra los molinos de viento. Y esa es la razón por la cual jamás se quedó aquí, a pesar de que muchos, yo incluido, tengo que confesarlo, le dijimos, ¿cómo que vas a regresar a Cuba? Después que regresó a Cuba, estuvo en 2 ocasiones en Miami. Después de la segunda ocasión lo regularon. No lo han dejado volver a salir nunca más. Decidió desde Camagüey, porque vive en Camagüey, fundar más de un proyecto. Fundó hace varios años, antes de La Hora de Cuba, creó la Rosa Blanca. Recuerdo la Rosa Blanca, asistí al nacimiento de la Rosa Blanca. Y después La Hora de Cuba. Y desde Camagüey se ha convertido en un referente del periodismo independiente, del activismo, pero sobre todo, señores, de la decencia. Henry es una persona decente. Henry Constantin es una persona decorosa, según el concepto martiano. Es una persona con valores, con principios morales, éticos. Es uno de los tipos con mayor sentido del humor que puedo haber conocido jamás. Es un jodedor empedernido. Nos divertíamos muchísimo. Yo creo que gran parte de nuestra amistad pasó por el cuero que dábamos en conjunto. Con una cultura tremenda, sobre todo incluso cultura histórico-política. Yo de los dos, ahí nos repartíamos un poco el rol. Yo era el que tenía más lecturas literarias, artísticas, y él las tenía político-históricas. Y nos nutríamos mutuamente, ¿no? Por eso fue muy provechosa, ha sido muy provechosa esa amistad. En fin, Henry desde Camagüey le ha dado cobertura, ha intentado hacer lo que sería el periodismo a gran escala, o ha hecho periodismo independiente, aunque no a gran escala, porque como siempre digo, es imposible que tú puedas hacer un periodismo a gran escala en un país donde es ilegal, donde tienes que estar lidiando, por ejemplo, con cosas como esta. ¿Por qué han arrestado en la tarde de ayer a Henry Constantin
en La Habana porque asistía sencillamente en calidad de individuo, de ciudadano, de cubano y también de periodista a cubrir la marcha de hoy. Recién se entera entonces que ha violado una reglamentación que pesa sobre él de categoría CR. ¿Saben lo que es CR, verdad? Contrarrevolución. O sea, es una persona que está oficialmente incluida en un listado de contrarrevolucionarios que, haciendo lo que acaba de hacer, que es viajar de Camagüey a La Habana, están ilegales en La Habana. Usted está escuchando eso, está literalmente ilegal. No como estaban algunos, ¿se acuerdan? Cuando la época de la persecución contra los orientales, ¿verdad? El palestinaje. ¿Se acuerdan de esos términos? No, ¿qué haces aquí? No. En el caso de él, no es que te dicen, bueno, tú no perteneces, debes estar. No. Es que le han dicho que estaba ilegal en La Habana. Yo, sin más, quiero ponerles el comunicado que ha publicado La Hora de Cuba, precisamente, y tengo el audio leído por precisamente su vicedirectora, repito, Iris Mariño, para que tengan idea más o menos, para que se familiaricen con lo que ellos están diciendo. Déjenme ponerles esto aquí. Escuchen para acá. Sí, creo que horas detenido se conoció que Henry Constantín, periodista y director de nuestro medio de prensa La Hora de Cuba, se encuentra retenido en el Centro de Clasificación de Detenciones, conocido como el VIVAT, ubicado en el reparto Capri, Calabazar del municipio capitalino de Arroyo Naranjo, prisión de tránsito para muchos de los opositores cubanos. A la espera de su traslado, fue permitido realizar una llamada telefónica. En la comunicación, Henry nos informó que el pretexto oficial de su detención arbitraria fue que violó el control legal que hay sobre él en la ciudad de Camagüey, por ser CR e ilegal en La Habana. La orden es regresarlo al territorio camagüeyano cuando haya disponibilidad de combustible para el traslado. Un momentico, para que entiendan el nivel de precariedad que tiene ese país, que incluso está llegando a afectar a la dictadura, o esa es una perspectiva, también la otra puede ser perfectamente, voy a aprovecharme de esta coyuntura para torturarte un poquito más. Yo te estoy declarando en tu propio territorio un connacional, un ciudadano cubano con absolutamente todas sus garantías constitucionales, por supuesto que le estoy poniendo comillas, lo han declarado ilegal en La Habana. Lo tienen retenido en el vivac, lo están interrogando, lo están hostigando, le están privando de sus derechos fundamentales de movilidad, de libertad, de lo que sea, y para colmo, como se ha emitido una orden de deportación de La Habana, esto es surrealista, señor, este es el tipo de cosas que a veces a uno le costaría trabajo explicarle a un extranjero, ¿no? Un turista, un foráneo, alguien que no sea nacido y criado allí. Ahora mismo no tienen combustible para trasladarlo. Yo no me creo eso, le soy completamente sincero, porque sabemos a la perfección que si para algo hay recursos, que si para algo se destina combustible, vehículos y personal, es para la represión. Puede que no haya para nada más en ese país, puede que no haya para trasladar cadáveres desde un hospital hasta una morgue o desde una morgue hasta una funeraria, puede que no haya combustible para una ambulancia. Pero para la represión, para los carros de policía que van a arrestar a disidentes, puedes estar seguro que sí hay. Entonces yo no me lo creo. Yo creo que es sencillamente una forma de decir, vas a estar guardadito estos días o estas semanas, el tiempo que ellos decidan, ¿verdad? Te vamos a tirar las orejas, te vamos a apretar las clavijas y después cuando digamos que conseguimos combustible, te vamos a regresar a Camagüey. Fíjense cómo van las cosas, ¿no? Cuando haya disponibilidad de combustible para su traslado. Vamos a seguir escuchando a, repito, Iris Mariño. También agregó que ha sido interrogado por 6 agentes del régimen cubano, como el jefe de la región de La Habana, el teniente coronel Alejandro, el segundo de la contrainteligencia y 3 agentes más, identificados como Junior, Rodrigo y Pablo. El año pasado, en septiembre del año 2023, sucedió una situación similar donde Henry Constantín Ferreiro fue trasladado desde la estación de la policía de Marianao hacia el VIVAT. En aquel momento, el régimen cubano celebraba en La Habana
la cumbre del grupo de los 77 más China. Todo parece indicar que esta vez la detención se ha llevado a cabo para evitar que el periodista y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, SID, reporte acerca de la marcha organizada para este viernes 20 de diciembre por la dictadura. La hora de Cuba, esto termina, el audio que ella me envía termina ahí, pero bueno, la hora de Cuba está exigiendo, por supuesto, la inmediata liberación de Henry y todos los periodistas independientes detenidos y bajo reclusión domiciliaria, al, por supuesto, considerar arbitrarias estas situaciones. Y la hora de Cuba reafirma su postura de repudiar cualquier acto de acoso contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba. Esta es una foto de Henry. Poco después, yo le pedí a Iris Mariño entonces que me dijera, déjenme ponerles por aquí una foto de esta es Iris, perfecto, que me contara si en caso de que hubiera sido ella quien habló con Henry durante esa llamada telefónica, que me contara un poco cómo estaba él, ¿no? Cómo lo sintió y cómo demás y demás. Y entonces me mandó a decir esto. Hola, buenos días. Sí, yo, Iris Mariño, vicepresidenta del medio de prensa La Hora de Cuba, pues tuve la oportunidad de hablar con nuestro director, Henry Constantín Ferreiro. A las 9 de la mañana, él se comunicó desde el Vivat, la unidad donde está siendo retenido en estos momentos en la ciudad de La Habana, conmigo directamente. Él dice, me comenta que está bien, él se encuentra bien, aparte de que ha sido interrogado, amenazado por más de 6 agentes de la policía de la seguridad del Estado, el régimen castrista, pues él se encuentra bien. Lo único que procuró pues fue informarnos sobre lo que ha pasado con él, que ayer estuvo todo el día en la unidad de policía de Marianao y que hoy se encuentra en el Vivat esperando a que haya combustible para ser trasladado a la ciudad de Camagüey. Anímicamente él se mostró bien. Yo estoy pues procurando gestionar una tarjeta para él porque fue lo único que nos pidió, una tarjeta para poderse comunicar directamente, pues allí no le permiten hacer llamadas telefónicas libres, no hay un teléfono si él no tiene una tarjeta prepago para poderse comunicar. Entonces tuvo que pedir el favor a una persona que había allí, a un detenido, que le facilitara comunicarse conmigo. Y hasta el momento él se mantiene bien, él está estable y bueno, esperando a ser trasladado para la ciudad de Camagüey. Se mantiene bien y se mantiene estable porque es un guerrero, porque es un tipo que para colmo tiene un temple que ha ido acumulando, digamos, la experiencia luego de tantos años siendo víctima de represión, luego de tantos años enfrentando consecuencias precisamente por ser una persona coherente, consistente plenamente con lo que piensa, con lo que defiende, con el trabajo que ha hecho. Henry pasó en algún momento de ser sencillamente un inquieto intelectual a fundar un medio, a hacer activismo duro, a crear redes de comunicación y hacer periodismo. Muchísimos reportajes que se han publicado en La Hora de Cuba. Iris también es fotoreportera y periodista y colaboradora. No solamente co-dirige La Hora de Cuba, sino que también forma parte de quienes hacen, ¿no? Forma parte de la hechura precisamente del medio y me consta el nivel de seriedad y de profesionalismo que ellos tienen. Hace muy poco, recordarán ustedes, Henry publicó un video diciéndole a Díaz-Canel que estaba de visita en Camagüey, no sé si lo recuerdan, lo pusimos aquí, y Henry diciéndole, le quedaba de fondo el tribunal provincial diciéndole, es ahí a donde tú perteneces, es ahí a donde en una Cuba con derechos tú deberías acudir a responder por haber arruinado, a responder por haber cometido literalmente crímenes en este país y por habernos convertido en una nación pordiosera. Yo tengo la sospecha de que ese tipo de videos y que ese tipo de postura es lo que obviamente ellos están intentando cobrarle ahora mismo a Henry Constantín. Desde aquí, bueno, yo le dije, por supuesto, a Iris que podían contar conmigo. Sin eso no hacía falta decirlo, ¿no? Para amplificar cualquier mensaje. Quedamos en una gestión que no puedo revelar porque, bueno, se podrán imaginar ustedes, ¿no? Pero bueno, involucra a la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual, repito, él es vicepresidente en la región en Cuba. Y bueno, para lograr pronunciamientos de ellos y para lograr que haya presión. Porque todo esto ahora mismo queda en nada si nosotros no logramos que haya presión al respecto.
O sea, nosotros no podemos sencillamente asumir como normal que se esté pudriendo en una mazmorra en Cuba José Daniel Ferrer, que se estén pudriendo en una mazmorra en Cuba Félix Navarro y su hija Saily Navarro, que se estén pudriendo tantos disidentes, tantos activistas, Luis Manuel Otero Alcántara, más conocidos, menos conocidos, los hermanos Perdomo, tantas personas valiosas, tantas personas útiles, y que nosotros demos porque, bueno, ya sucede así. No. Esto tiene que tener consecuencias. ¿Saben por qué? Porque afortunadamente para la causa cubana, afortunadamente para los que creemos en que está largamente atrasada la caída de ese régimen, pues en los próximos días, ya se puede decir, va a llegar a los Estados Unidos una administración con sus luces y sus sombras, pero que en el caso Cuba, respaldo 120% y ustedes lo saben. Y todo esto tenemos que documentarlo, todo esto tenemos que reunirlo, todo esto tiene que ser el caldo de cultivo para, en efecto, más presión. Aquellos que te dicen, bueno, ¿qué van a hacer con la dictadura cubana que no hayan hecho antes? Sí, hay muchísimo más. Muchísimo más, desde la ley internacional, desde el derecho y sobre todo Estados Unidos tiene todavía un arsenal de regulaciones, de medidas, de leyes, de implementaciones que no se han utilizado todavía contra esa dictadura. Así que bueno, por supuesto que vamos a seguirle dando cobertura y vamos a, cuando Henry salga en los próximos días, ojalá sea lo antes posible, ojalá sea hoy mismo, pero no va a ser, ahí lo van a tener. Es el modus operandi, es castigarte. Tú quieres venir a reportar, tú quieres venir a burlarte, tú quieres venir a reflejar la arbitrariedad que es una marcha en momento, una marcha de reafirmación, ¿no? Porque mira, si estuvieran marchando cubanos que voluntariamente se congregaron porque quieren rescatar, qué sé yo, el espíritu navideño, usted va a decir, pero ¿cuál espíritu navideño si no hay ni luz para ponerle al árbol de Navidad? Pero bueno, es una actividad independiente que no está sirviendo a los intereses de la propaganda castrista. Pero esto, obviamente, esto es una maquinaria diseñada para varias cosas. Yo creería, o yo habría creído en el pasado, que una marcha como esta ellos la convocaban para inflamar ánimos en la gente, para tratar de inyectar alguna forma de efervescencia revolucionaria. A estas alturas ellos saben que no va a funcionar. A estas alturas la intención es justamente lo contrario, infundir miedo, darte miedo. Es esto, por ejemplo. Es que el primer equivocado que quiera cubrirla allí, el primer equivocado que quiera viajar, no digas tú desde Miami hasta allá a cubrir algo. No diga usted que Ernesto Morales hubiera querido decir, espérate, yo puedo comprarme un boleto e irme a La Habana. O irme a Bayamo, donde también habrá marchas. No, habrá marchas en toda parte, en todas las provincias de Cuba, supuestamente en mayor o menor medida, pero es lo que se ha convocado, ¿verdad? Pero no quiero irme a mi pueblo o quiero irme, en efecto, a alguna ciudad local, algún municipio, quiero decir, o me quiero ir a la capital donde va a ser la marcha principal, porque, repito, no en todos los municipios, no en todas las provincias, pero he visto mini convocatorias. He visto pequeños reductos en algunos municipios, algunos consejos populares que son muy combativos, ¿verdad? Que te dicen sin combustible ninguno, nosotros vamos a pintar 3 palabras en un cartel y vamos a salir a la calle también en nuestra propia marcha. Muy bien. No estamos hablando de Ernesto Morales, que tendría que tener ese derecho también, ¿no? O ahora, ¿dónde nací yo? ¿Quién soy yo? No, soy ciudadano cubano, nacido, criado, vivido, estudiado y todo. No, estamos hablando de alguien que vive, reside, radica, ejerce y todo allí. Viaja a La Habana y le dicen, ¿qué hace usted aquí? Usted es un ilegal. Pero usted es un ilegal, repito, desde la perspectiva de usted está en un listado que le acredita como CR, contrarrevolucionario, y usted no puede venir aquí.